En este trabajo se hizo un proceso de identificar cómo funcionaba la página de internet de la marca Muebles To Go. Primero se muestra cómo es la interfaz, se describe su ecosistema digital, los medios propios que maneja y los medios pagos en los que publicita, la estrategia de contenido que maneja la página. Igualmente acá también la clarificación de los mensajes. Se hace un estudio de posicionamiento SEO, se busca por marca primero y luego se busca por productos puntuales. Se concluye que el posicionamiento SEO de la marca funciona mejor por productos que por la página como tal. Tienen pautas en Google, sí, pero como podemos ver, no son de las primeras pautas en aparecer. Se hace una pequeña definición de lo que sería el buyer persona. Se hacen dos personas diferentes, digamos, dos públicos diferentes. Un buyer persona de una joven entre 18 y 28 años y se describe brevemente también el purchase funnel. Igualmente con nuestro segundo tipo de cliente, un joven entre 28 y 38 años de edad, igualmente con su purchase funnel. Finalmente, otro buyer persona que ya es una familia constituida, que son personas entre los 38 y los 48 años. Al final de la presentación se da un breve resumen de lo que se queda igual y lo que se debe o se podría cambiar para la creación de este medio digital de opinión. Se le puso el nombre de El Cariel. El Cariel es un medio de comunicación digital de opinión que velará siempre por la libertad de los ciudadanos y por la imparcialidad de cada pieza que aquí se escribe. En el link de columna encontramos una columna de opinión titulada Por un aborto legal y seguro, en donde se exponen los temas de aborto en la región de Latinoamérica. Más puntualmente, en la parte de abajo se habla del caso de Colombia. Primero, luego en la parte de abajo se da una pequeña introducción de cómo el Estado, la sociedad e incluso la iglesia se encargan de encasillar a la mujer en el rol de madre, así ella lo desee o no. Más abajo se da el ejemplo de activistas en Colombia y en otras partes del mundo que buscan la despenalización del aborto. Y finalmente se da una pequeña reflexión de la amenaza de infierno o cárcel para las mujeres que deciden sobre su cuerpo terminará por acabar con la maternidad deseada. En la parte del editorial podemos encontrar el editorial titulado La Revolución del 8M, que habla sobre las marchas del 8 de marzo en la ciudad de Bogotá. Eh, Empieza con una pequeña frase: qué ganas de ser pared para que te indignes cuando me tocan sin permiso, que fue uno de los carteles más vistos en las marchas del 8 de marzo del 2020. Aquí sencillamente pues se habla de cómo el feminismo se ve atacado, como el símbolo de un pañuelo verde como bandera se ve como un símbolo de revolución. Se dan algunos ejemplos de personas que han sobrevivido a ataques, como por ejemplo Shoalia Abdullahi, una sobreviviente de una violación. Y aquí más abajo podemos encontrar un reportaje hecho por Tania Tapia para la Universidad de los Andes, en los que explica cómo los aspectos que generalmente son vistos como innecesarios o motivos de burla del performance Un violador en tu camino, canción que claramente todos conocen. Finalmente, encontramos una crítica de cine
titulada Una distopía muy real, que sale un poco del tema de los otros archivos aquí publicados. Habla sobre el papel de Iván Masagué en la película El Hoyo de Netflix. Perdón. Eh, pues claramente se hace una crítica hacia la forma en que se desarrolla la cinta. Sin embargo, también se hablan pues de sus cosas a favor, la utilización de los colores, la premiación que obtuvo la película en los premios Goya a los mejores efectos visuales, el buen manejo del personaje que hace Iván Masagué. Y finalmente está la ficha técnica y una imagen, una galería de imágenes donde se puede apreciar todos los, bueno, la mayoría de los colores utilizados en las diferentes escenas de la película. En este artículo escrito se habla sobre las alianzas políticas que tuvo el candidato Sergio Fajardo cuando presentó su candidatura a la presidencia de Colombia en 2018. Se habla un poco de su pasado político como fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en 2010. Abajo hablamos un poco también con Sara Abril, que fue en su momento la líder del grupo de jóvenes del Polo, por aquello de las alianzas de este partido nacional con el candidato Sergio Fajardo. Abajo se habla un poco de las intenciones de voto según la encuesta realizada por Invamer. Y finalmente, en un artículo publicado por La Silla Vacía, se muestra la gráfica donde se calculan los posibles votos que obtendría el candidato en su votación en el año 2018. A continuación, dejo una entrevista en audio realizada con el candidato que consta de 10 preguntas claves para lo que habría podido ser su presidencia. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cómo combatirá el embarazo adolescente y cómo se va a tratar el tema de educación sexual? Bueno, el embarazo, todo esto tiene una primera condición y es reconocer la sexualidad como parte de la vida de las personas. Quitar el tabú asociado con la sexualidad y reconocerlo como una condición de las personas. Y cuando uno toma esa decisión ya puede hablar de la educación sexual en unos términos naturales para que se entienda quiénes somos, cuáles son nuestras responsabilidades, qué es lo que qué es lo que significa la sexualidad en la vida de las personas. Y el embarazo adolescente, nosotros tenemos una experiencia de Medellín y Antioquia en la cual creamos los que denominamos centros amigables, que son espacios para que jóvenes, hombres y mujeres, puedan llegar allí, recibir una atención especializada de personas que conocen el mundo de la sexualidad para que se puedan orientar, para que puedan responder preguntas y establecer inquietudes que, que tengan de manera natural y que no sean tramitadas de manera miedosa, oculta, sino con todo el cuidado y el rigor del conocimiento, que sea veraz, que se explique muy bien y que tengan el conocimiento de los métodos anticonceptivos y las posibilidades que tienen para usarlos para que tengan una sexualidad sana y se evite el embarazo adolescente y tengamos un mundo responsable y que en Colombia todos los hijos e hijas sean amados, deseados y planeados. ¿Qué propuestas tiene dentro de su plan de gobierno para los planes de financiamiento para universidades como el ICETEX, el programa Serpilo Paga o las becas? Pues nosotros tenemos una gran propuesta que por supuesto tiene que ver con la ampliación de la cobertura de la educación superior pública. Eso es crucial para darle acceso a una gran cantidad de personas en Colombia por todo nuestro territorio. Nosotros vamos a aumentar, es nuestro reto, por lo menos en 10% el presupuesto para la educación en Colombia todos los años. Eso nos va a permitir atender con mayor solvencia muchas de las necesidades de todo el espectro de la educación, empezando desde la primera infancia hasta la educación superior. Al mismo tiempo, vamos a un reto que nos hemos puesto político, que es cada peso que le quitamos a la corrupción va para la educación, la ciencia y la cultura. Y nos hemos puesto un reto de alrededor de 9 billones de pesos
en cabeza de Claudia López, que va a ser la persona que va a encabezar la lucha contra la corrupción en nuestro país. Tenemos ese reto político de recuperar, quitar de los corruptos para llevar al mundo la inteligencia, la capacidad y el conocimiento y la cultura en nuestro país. Todo eso nos va a permitir ampliar los programas. También debo señalar que tenemos que articularnos con los gobiernos departamentales y municipales, convocarlos a que también de sus presupuestos aporten, por supuesto de acuerdo a sus capacidades, pero construir un grupo, una bolsa de recursos que en adición a eso también tenga aportes del sector privado, de la cooperación internacional. O sea, vamos a hacer una gran bolsa de recursos que tiene diferentes niveles y eso nos va a permitir ampliar los diferentes programas que nosotros tenemos. Yo he explicado, yo no sé si tú me oíste ahora explicando el programa Serpilo Paga. El programa Serpilo Paga como está se va a terminar y la razón es muy sencilla y es relativamente fácil de explicar. Es un número muy reducido de muy buenos estudiantes que reciben una gran cantidad de recursos y nosotros necesitamos esos recursos para que una muy gran cantidad de muy buenos estudiantes también, como los que están ahí, que yo aprecio y estimo, puedan tener la oportunidad de tener acceso a la educación superior pública. Un mensaje muy importante del programa Serpilo Paga, y es muy importante en nuestra sociedad, dice que cualquier persona en cualquier lugar de Colombia que tenga talento, que tenga disciplina, que quiera estudiar, puede llegar tan lejos como quiera estudiando. Nosotros vamos a diseñar un nuevo programa de reconocimiento de talentos, pero está asociado con talentos de jóvenes, asociado con maestras y maestros, con los colegios, con los municipios, con los departamentos, y le vamos a presentar a Colombia destacando en cada una de esas instancias con diferentes reconocimientos el valor de la educación, no solamente como un problema de individuos, sino de toda la sociedad. Para eso vamos a convocar al sector privado, a la cooperación internacional, vamos a conseguir recursos por fuera de los recursos públicos para destacar los talentos que es bien importante en Colombia. ¿Cree que los jóvenes tienen un futuro en Colombia? No tengo la menor duda. Creo profundamente en el futuro, pero no solamente en el futuro, sino en el presente. Yo soy un profesor, siempre me he reconocido como profesor y pues mi vida ha transcurrido alrededor de jóvenes y de ver cómo pues se tiene todo ese talento, toda esa capacidad y nosotros como sociedad somos capaces de darle sentido a esa posibilidad de educarse para transformarse, para generar riqueza, para ser libres. ¿Cree que sigue habiendo una cultura machista en el país? ¿Y por qué? Profundamente machista. Colombia es profundamente machista y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hay una discriminación a las mujeres en el ámbito privado, en el ámbito público. Estamos viendo fenómenos que ilustran algo que no veía nuestra sociedad y que hace parte de ese ámbito privado, en adición a la crianza que siempre se ha asumido como acción o tarea de las mujeres. Está la violencia, las violencias contra las mujeres, niñas y niños, pero en particular contra las mujeres, y es una violencia machista. El 70% de los hogares hay violencia contra las mujeres en Colombia. Cada 12 minutos una pareja o expareja golpea a su esposa. O sea, aquí hay una cultura machista muy grande y nosotros tenemos que entender qué significa la igualdad, qué son los derechos, superar obstáculos y tener la voluntad política para avanzar en la construcción de la igualdad para las mujeres en Colombia. Eso tiene múltiples implicaciones. Reconocer la naturaleza de esa violencia, cómo se atiende esa violencia, cómo las estructuras del Estado entienden lo que significa la violencia contra las mujeres y se preparan para reconocerla, para cuidarlas, para atenderlas. Eso tiene que ver con el aparato de justicia, con el aparato de salud. La gran campaña permanente de promoción y prevención alrededor de lo que significa la violencia contra las mujeres, la discriminación contra las mujeres en el ámbito público y en el ámbito privado, las desigualdades salariales, a igual trabajo, igual remuneración y no depende de ser hombre o mujer, la prevención del embarazo adolescente como una de esas condiciones que tenemos que avanzar, las mujeres rurales, que son las más pobres de las pobres, son programas deliberados para trabajar con las mujeres en el sector rural, y todo esto en el marco de un empoderamiento de las mujeres. Nosotros vamos a tener un gabinete paritario, 50% y 50%, y no solamente eso, sino que vamos a avanzar en la construcción en los diferentes niveles del gobierno a cumplir por lo menos con la ley de cuotas, que es un 30%. Una tarea muy importante es entender que muchas de esas
actividades del mundo del hogar empiecen a ser parte del mundo del trabajo y del Estado, de la empresa y del Estado, de forma tal de que el espacio de las mujeres sea un espacio abierto donde se puedan desarrollar con todas las condiciones. Entender también que la crianza es una tarea conjunta, que hombres y mujeres tenemos responsabilidades en ese terreno. Y repito, empoderar a las mujeres. Las mujeres, formación en cualquier tipo de actividad académica, no son mundos exclusivos para hombres, el de las ciencias, por ejemplo, que es un mundo donde somos deficitarios en las mujeres. Nosotros hicimos una serie de programas que son hitos en el empoderamiento de las mujeres en la alcaldía y en la gobernación, en la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, como son el concurso de mujeres jóvenes talento. Cambiamos los reinados de belleza por concurso de mujeres jóvenes talento, programa de política para mujeres. Este es un mundo donde es hostil, es machista para la participación de las mujeres, es una obligación abrir ese espacio, que las mujeres tengan la posibilidad de ser protagonistas de la política en nuestro país. Nosotros hicimos un programa que se llama La Escuela Busca a la Mujer Adulta, en particular en el mundo rural, que muchas mujeres se quedaron sin educación, mujeres digitales, en fin, una serie de actividades que muestran no solo que hay que proteger unos derechos y hay que prevenir y atender y al mismo tiempo empoderar. Perdón. ¿Considera oportuno implementar la pena de muerte? No, yo no creo en la pena de muerte. Lo que nosotros tenemos que en Colombia es que salvar vidas. Yo entiendo mucho el malestar de la gente, que hay momentos de una frustración muy grande, pero nosotros no debemos tener una sociedad donde haya pena de muerte. ¿Ha maltratado alguna vez a una mujer? ¿A qué? ¿Ha maltratado alguna vez a una mujer? Nunca en mi vida, jamás en mi vida. ¿En los últimos 5 años ha consumido algún tipo de droga? No, no he consumido droga. ¿De joven se vio envuelto en riñas? No. Pues alguna vez vi alguna pelea, pero yo puedo decir lo siguiente: yo nunca le he pegado a nadie y nunca nadie me ha pegado a mí. Yo siempre era el menor del salón, y nunca fui golpeado y yo nunca he golpeado a nadie. ¿Cuál ha sido el momento más feliz y el más infeliz de su vida? Esa pregunta es muy difícil. Hay un momento muy feliz que tiene que ver con el nacimiento de los hijos. Estuve físicamente presente en ese nacimiento y son momentos pues únicos, extraordinarios y muy felices. Y he tenido momentos infelices en diferentes instancias, como la mayoría de las personas, situaciones personales duras, difíciles, la muerte de personas que uno ama, que quiere, en fin. ¿Usted despenalizaría la eutanasia y el aborto en el país? Yo creo que nosotros constitucionalmente tenemos unas reglas que a mí me parecen correctas con respecto a la eutanasia, y el aborto está considerado en las 3 instancias que está considerado. A mí me parece que está bien y que se tiene que respetar y se tiene que facilitar a quienes quieran hacer uso de esas posibilidades, que lo puedan hacer. No es obligación, pero es un derecho y se tiene que respetar y ayudar a las personas que quieran tenerlos. Muchísimas gracias. Bueno. Fue todo. En este blog llamado Espacio Abierto se publicaron 3 artículos de temas muy diferentes. El primero de ellos fue titulado Eva y sus mujeres, habla sobre la feria Eva Boulevard que se llevó a cabo del 2 al 5 y del 8 al 11 de mayo en la ciudad de Bogotá en el año 2019. Aquí se hace como una breve resumen de lo que fue los centros comerciales en sus antigüedades, en la antigua Europa occidental, cuando no eran como tal centros comerciales, sino pequeñas personas con sus stands que se reunían geográficamente. Ese fue como el concepto que resalta Ana María Gómez en su Eva Boulevard, que es una experiencia de compra, una feria donde se reúnen mujeres con distintos emprendimientos de distintas partes del país a vender sus productos. Lo que ella busca hacer es un switch market, como lo dice acá. Entonces lo que ella hace es que los productos y las marcas que participan cambien en las 2 fechas de los 2 fines de semana de Eva Boulevard. Un fin de semana se presenta cierto número y cantidad de empresas y al otro otras, para que todas las mujeres como que tengan la oportunidad de participar.
Acá también se habla del sentido social que tiene Eva Boulevard, ya que Eva Boulevard, desde su primera edición, tiene una zona que se llama Eva Talk y es como un espacio en el que actrices, artistas, músicas y entre otras mujeres hablan de diferentes temas como emprendimiento, empoderamiento femenino, entre otras cosas. Eh, una relación reciente que ha tenido Eva Boulevard con una causa social es con la fundación de Natalia Ponce. Y de hecho Natalia Ponce fue una speaker en una de las ediciones de Eva Boulevard y aquí al final encontramos una galería de fotografías tomadas por mí, ella es la directora y creadora de Eva Boulevard. Lo segundo que publiqué fue un proyecto llamado Los medios y su responsabilidad con las víctimas. Mm, Este texto habla puntualmente del 6 de febrero de 2010, del hecho que sucedió el 6 de febrero de 2019, cuando una mujer decidió quitarse la vida y la de su hijo en el puente de la Variante en la ciudad de Ibagué. Habla de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y un poco las personas al momento de cuando suceden estas tragedias, compartir las imágenes de pues, las personas que en este caso fueron la mujer y su hijo. En la parte de abajo, pues digo un poco que trato de poner en paralelo el hecho de que para algunos periodistas es una obligación poner las imágenes, para otros el respeto hacia la víctima pues debe primar, porque pues como bien sabemos, publicar o no publicar fotos, lo que de verdad hace daño es pensar que unas víctimas merecen más respeto que otras. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook han implementado una medida de contingencia para este tipo de situaciones que consiste en difuminar las fotos o videos que puedan incluir estos contenidos sensibles y es decisión del usuario si desea verlo o no. Pongo acá como parte pues del artículo y acá como doy datos de expertos. En entrevista con el Universal, el sociólogo Jair Vega afirma que más que el dolor como tal, lo que muchas veces quieren transmitir es su ubicación respecto al lugar donde ocurrieron los hechos. Y en ese caso, pues yo explico que está bien, pero que entonces las fotos, por ejemplo, en el caso de los menores, pues que también deben ser mucho más protegidos ante este tipo de situaciones, pues lo que hay que tener es como ese balance entre una imagen que realmente aporta a la nota en el sentido periodístico o una nota que realmente solamente quiere rayar como en lo amarillista. Y finalmente hago una crítica hacia la que en ese entonces veíamos muy lejana como armar a los civiles, una propuesta, perdón, muy lejana que era armar a los civiles, que pues hoy en día vemos que vuelve a estar como tema de conversación. Esta nota fue escrita el 31 de marzo de 2019 y empiezo con un breve análisis que dice, en un país que se ha visto seriamente afectado por más de 50 años de guerra, en donde según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, en 2018 al menos 100 personas fueron víctimas de balas perdidas, de las cuales un 46% fueron menores de edad, se pone sobre la mesa la opción de armar a los civiles. Claramente, pues toda la crítica habla de la, la norma que buscaba flexibilizar un grupo de senadores sin tener en cuenta pues que hace que en Colombia en un tiempo muy corto y siempre tenemos como historias de violencia en la calle eh, y bueno, acá afirma el senador Armando Benedetti que esta es una sociedad demasiado violenta que siempre busca una excusa para matar. Y pues esto que desarrollo a lo largo de todo el texto. Y acá doy un breve contexto también porque suelen compararlo mucho con Estados Unidos, que pues es un país que es reconocido por sus pocas limitaciones al momento en que un civil desea adquirir una arma de fuego. Y pues ahí digo como que si ese realmente va a ser nuestro ejemplo a seguir, pues deberíamos tener un poquito más de cuidado porque pues todos sabemos todo lo que ha sucedido con Estados Unidos y sus armas. Y bueno, de todo eso hablo acá y al final lo que digo es, tal vez lo que necesitamos es escuchar y entender un poco el mensaje que nos dejó el proceso de paz con una de las guerrillas que más daño le ha hecho a la población. Si aquellos que en algún momento decidieron tomar las armas a la fuerza e irse a los rincones más escondidos del país, que después de más de 50 años de guerra decidieron salir, desarmarse e integrarse de nuevo en la vida civil, lograron dejar de lado esa violencia, que es lo que nos impide al resto hacer lo mismo.
Y así termina el blog de Espacio Abierto. Aquí abajo pues están los otros dos contenidos y acá pues si quisieran pueden hacer comentarios y mi contacto. En este trabajo que lo vi en la materia de proyecto de grado, hablé sobre las mujeres y el fútbol colombiano femenino. En la introducción, pues se da una breve introducción general a nivel mundial de cuándo se crean las normas para evitar la violencia en el juego, para que fuera socialmente aceptado, para que las mujeres lo pudieran jugar. Recordemos que en unos inicios el fútbol era un deporte netamente masculino. Luego, cuando en 1892 se da el primer partido de fútbol entre mujeres, sigo con una pequeña introducción de cómo llega el fútbol colombiano femenino, cómo hace su primera liga. Acá muestro los objetivos. El objetivo general en este caso era identificar qué elementos demuestran que el fútbol femenino en Colombia tiene menos méritos que el masculino y en los objetivos específicos dar a conocer las situaciones a las que se enfrentan tanto directivos como jugadoras al momento de crear un equipo de fútbol femenino en el país, mostrar los estereotipos que se generan a partir de los equipos femeninos y finalmente identificar casos relacionados. Las preguntas problemas en este trabajo fueron dos. La primera, porque el fútbol femenino, que ha demostrado ser sobresaliente, no recibe los mismos méritos que el masculino en un país que está en constante búsqueda de la igualdad de género. Y la segunda pregunta fue, ¿se puede pensar entonces que, aunque se brinda un espacio para el fútbol femenino, este es de cierta manera discriminado? La justificación del trabajo, que en ese momento fue el desequilibrio de oportunidades y la creación de estereotipos a través de lo que por años se ha determinado para hombres o para mujeres. Los conceptos a manejar: fútbol, mujeres, machismo, entre otros. La metodología con la cual se realizó el trabajo por medio de entrevistas, por medio de fuentes primarias como lo son la de mayor, los presidentes de los clubes, jugadoras y personajes secundarios que serían las familiares o los amigos, testimonios en video y las técnicas, como ya lo había mencionado anteriormente, entrevistas y encuestas. Al final, ¿qué se espera del trabajo? Conocer las principales razones por las cuales el fútbol femenino no ha tomado tanta fuerza en Colombia como en otros países, conocer si hay rasgos culturales que influyen en la aceptación de este deporte, falta de la difusión en los medios y conocer el pensamiento de los jugadores frente a la falta de apoyo por parte del Estado. En este blog llamado Las cosas como son también vamos a encontrar 3 artículos, 2 que hablan sobre el feminismo y causas que se respaldan y una crítica hacia la sociedad colombiana que no conoce su cine colombiano, que no lo apoya y prefiere obviamente lo que lo que viene de otros países. El primero entonces tenemos El feminismo equivocado. Este fue publicado el 18 de noviembre de 2018. El tema principal a tratar aquí fue que en el momento sacaron un nuevo aparato de iPhone y una escritora del New York Times, Zeynep Tufekci, expresó en su cuenta de Twitter que la compañía no tenía en cuenta el tamaño de las manos de las mujeres a la hora de hacer sus teléfonos. Esto pues dio paso a una discusión del verdadero sentido del feminismo y de que este se ha ido perdiendo con el tiempo y que cada vez se usa más como una excusa para respaldar causas que no tienen nada que ver con la verdadera lucha. Aquí doy un poco de contexto sobre el nacimiento del feminismo y los primeros acercamientos a la lucha. Más abajo, entonces, menciono que otro tema que le ha dado fuerza a este falso feminismo son las mujeres que creen que solamente las mujeres se pueden ser feministas, porque de entrada pues refuerzan ese imaginario social que tenemos de que lo que queremos es hacer como una opresión hacia los hombres y no esa igualdad que es lo que realmente se busca. Y al final pues hay una imagen de Pinterest que está pineada y pues de mi Pinterest. Siguiente tenemos uno que se llama abortar, puede ser mi decisión. Esto tiene que ver con la ley de Colombia que buscaba penalizar el aborto. Doy entonces un breve contexto con que América Latina es la región con mayor tasa en la práctica de abortos, con una cifra de 44 por cada 1000 mujeres. La situación pide una solución a
gritos. Esto también tenía que ver mucho que ver en su momento con la situación en países como Argentina y la otra situación pues alrededor de Latinoamérica. Y finalmente tenemos una crítica titulada Un público que no conoce lo suyo, y esta es la historia de la industria del cine que ha tenido un gran crecimiento en Colombia y sin embargo pues no ha sido totalmente reconocido por su público. Eh, Acá tenemos pues un poco de contexto con una película que se iba a estrenar en su momento y las películas de las que más se habla son las del director Darío Armando o Dago García, de las cuales se puede destacar la saga de El Paseo, que es un cine muy light, pero sin embargo no tiene el apoyo que debería pues de su país colombiano. Más abajo, entonces, se habla de por qué este cine independiente no logra entrar en ese listado. Entonces acá doy unas cifras que pues de acuerdo con Proimágenes, los 62,6 millones de personas que fueron a cine en Colombia en 2017, solamente el 3,7% asisten a películas colombianas. Y en este blog hice una entrevista con César Augusto Rodríguez, jefe de producción de campo del Abrazo de la Serpiente, una película muy reconocida a nivel mundial, pero no tanto a nivel local. Entonces, ahí como que hablamos un poco del tema, hablo un poco de las salas alternativas, que son estos cines que no son Cine Colombia o Procinal o estas grandes marcas, sino estos cines un poco más pequeños, como por ejemplo Cine Tonalá, que es una casa donde, donde proyectan este tipo de películas. Y finalmente hablo un poco de esa transformación en el público, eh, porque pues finalmente los culpables de que estas películas no tengan la protección que merecen somos nosotros mismos. Y acá hay unas fotos de la película que se estrenaba en su momento, César, El Abrazo de la Serpiente, y más fotos de César en producción. Acá pueden ver, perdón, los otros dos blogs, dejar sus comentarios y también chatear si así lo desean.